ya hartos de cómo la política ha sido manejada en nuestro cantón, en nuestra provincia, en nuestro país, y lo que buscamos es justicia, que los recursos públicos sean utilizados de manera correcta, que las cosas se hagan de acuerdo a lo que dicta la ley. En ese sentido, como parte de la comisión de fiscalización, que la integran también el doctor John Espinosa, que es quien la preside, y el doctor Pablo Carrión, que es el otro integrante, nosotros hemos entregado ya nuestro primer informe de fiscalización completamente documentado. Hicimos llegar también una copia de esto, lo presentamos públicamente, e hicimos llegar una copia a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado, y recomendamos que el señor alcalde lo haga llegar también a la Procuraduría General del Estado. Esto respecto al contrato 104-2021, que es el contrato para el asfaltado de los 10 barrios de Loja, más su contrato complementario que fue suscrito en abril de este año de 2023, y en el cual nosotros encontramos múltiples anomalías, ¿no? La primera de ellas es que no se aplicaron las multas que debieron haberse aplicado y que en sucesivos informes de ex administradores y de ex fiscalizadores se señala que estas multas debieron haber sido aplicadas porque el contratista incumplió un rubro que es fundamental, o más bien dicho, un punto que es fundamental, que está dentro de la cláusula del contrato original, que es que una vez que entrega las planillas, el fiscalizador envía las correcciones y tiene el contratista 5 días para entregar las planillas corregidas. Si no lo hace a tiempo, incurre en una multa del 1 por 1000 del monto que reste por ejecutar por los días de retraso, ¿no? Por cada día de retraso. A diciembre del año 2022, un ex administrador estimaba que esas multas debían haber ascendido a $209,000. Sin embargo, hasta el día de hoy, y pese a que la administración actual dijo que lo iba a considerar, hasta el día de hoy no se ha aplicado un solo dólar de multa, lo cual es sumamente preocupante. El segundo tema que a nosotros nos preocupa... Economista, sí, por supuesto. Yo quisiera que le dé de largo, pero tengo preocupación de que se nos vayan a quedar algunas cosas, por eso lo voy a interrumpir así, pero de la manera más puntual. ¿Por qué no se han ejecutado las multas? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. No tenemos ninguna respuesta. Nosotros hemos visto que los fiscalizadores y los administradores han encontrado, lo han reportado en sus informes de fin de gestión, algunos de ellos están subidos en la página del CERCOP, pero no se han aplicado las multas. Sí, pero uno no puede hacer cosas discrecionales. No puede. O sea, son cosas que hay que hacerlas. ¿Por qué no se las hace? Debe haber alguna explicación. No existe ninguna explicación y ese es el grave problema. Pero es que tiene que haberlo. No ha existido, lastimosamente. Lastimosamente no se lo ha hecho y ese es un problema gravísimo porque estamos perjudicando al Estado en este caso. ¿Qué pasa si no lo hacen? Bueno, en este caso tendría que ser la Contraloría General del Estado la que observe el hecho de por qué los funcionarios, por sus acciones y por sus omisiones, en este caso no han cumplido con el papel que debían haber cumplido. ¿Ya? Pero aquí hay un problema que viene desde la cabeza. Nosotros hemos visto que un contrato de $14.7 millones más intereses ha sido manejado con una ligereza increíble. ¿Sabe cuántos administradores de este contrato han existido a la fecha? 9 administradores diferentes. ¿En qué tiempo? En un tiempo de 2 años que lleva prácticamente la ejecución del contrato. ¿Y cuál ha sido la justificación del cambio de administradores? Se supone que cuando la autoridad, en este caso la exalcaldesa, hacía los cambios de administradores debía justificar. No existe la justificación en los oficios, simplemente son designaciones y agradecimientos. Y hay algunos de estos exadministradores que ni siquiera llegaron a los 10 días en el cargo. Una de estas exadministradoras en su informe de fin de gestión dice que ni siquiera pudo ejercer por el retraso que hay desde que la nominan hasta que le llegue el oficio, hasta que le llega la documentación, y cuando ni siquiera acababa de empaparse de la documentación ya le llega el oficio de cese de sus funciones. Han existido 4 fiscalizadores diferentes. No obstante, tienen que responder, los administradores responden. Sí, por supuesto, pero ¿qué clase de contrato serio que involucra tan grande cantidad de recursos del Estado se maneja con esa ligereza? 9 administradores, 4 fiscalizadores diferentes. Era un festín de administradores y fiscalizadores. Exactamente, ¿y por qué se dan esos cambios tan a la ligera? Esa es la pregunta. No hay un justificativo y debió haberse puesto un justificativo en el momento en que se hace la designación y también en el momento en que se hace el cese de funciones. Claro, pero ya ustedes le están siguiendo el rastro a toda esta investigación, a toda esta contratación a través de la
fiscalización. Sí, por supuesto. De hecho, ya se nos llamó a nosotros a través del presidente de la comisión, el doctor Espinosa, a dar nuestra versión en la Fiscalía en el marco de un proceso que está abierto por un presunto peculado. Ya está en la Fiscalía. Sí, por supuesto, ya está abierto en Fiscalía. Nosotros, de hecho, hicimos una entrega pública también de nuestro informe de fiscalización con todos los respaldos correspondientes, toda la documentación certificada como corresponde a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado. Ya. Entonces, sigamos cuando lo interrumpe. ¿Acuerda usted que iba a Sí, por supuesto. Punto? Ya, por favor. Entonces, hubieron incumplimientos de parte y parte. En el caso del municipio, el contrato original contemplaba que se cree un fideicomiso para ir poniendo allí todo lo que se recaude por motivo de unas contribuciones voluntarias de la gente. Hay varias cosas que son incomprensibles en ese contrato. Nosotros sabemos... ¿Se creó un fideicomiso? No se creó el fideicomiso. Pero entonces, ¿por qué lo menciona? El municipio incumplió esa parte. El municipio también tiene incumplimientos dentro del contrato, ¿no? En este caso debió crearse un fideicomiso y no se lo hizo. Ya, debió. Exactamente. Debió, pero no. Igual, bueno, los fideicomisos tampoco son garantía claro. de fiel manejo. Sí, por supuesto. Lo extraño es esa metodología que se crea para el pago, ¿no? Nosotros sabemos que cuando se ejecuta una obra pública, por ejemplo, asfaltado, el municipio nos cobra a través de las contribuciones especiales de mejora, ¿no? Pero estas contribuciones especiales de mejora se pueden emitir solamente cuando existe al menos un acta provisional de recepción de la obra. No se necesita la definitiva, con la provisional ya es suficiente para emitir estas notas para que la gente pueda pagar. Pero aquí obviamente eso no iba a estar listo sino hasta que se finalicen las obras. Entonces se crea una suerte de contribuciones voluntarias para la ciudadanía. Pero la ciudadanía evidentemente no ha cumplido con ese pago porque no es obligatorio. Se han recaudado solamente a la fecha cerca de $630,000 por concepto de esas contribuciones voluntarias, lo cual no alcanza ni siquiera para pagar el primer dividendo de ese contrato. Y retrocedo un poquito para explicar nada más la metodología. ¿Cómo se hizo este contrato, no? Se sacó a licitación en el año 2021, este contrato en el mes de junio, se sacó a licitación bajo las siguientes condiciones: que el contratista ganador sea quien financie por completo la obra, ¿no? Aproximadamente son $14.7 millones. ¿Qué es lo que haría el municipio? Iría cancelando dividendos trimestrales. Cada 3 meses iría pagando un aproximado de $734,000, ¿no? Durante los 2 primeros años, esto cubriría el 40% de la obra que se planeaba ejecutar precisamente a lo largo de 2 años. Luego de eso, en los 3 años restantes, se seguirían pagando estos dividendos trimestrales con el 60% restante, más el reajuste probable que pudo haber existido en los precios y más los intereses, que son del 4.49%, que dan más de $400,000 en intereses, ¿no? Entonces, esa era la metodología. Durante el primer año, el municipio, si bien con ciertos retrasos, cumple con el pago de los dividendos trimestrales, pero a partir del 5º dividendo empiezan a haber retrasos. ¿Por qué suceden estos retrasos? Desde las diferentes instancias del municipio se argumenta que debido a que el contratista no presenta las planillas a tiempo, las planillas corregidas, no se puede verificar que ha existido un avance real en obra y por tanto no se puede dar paso al pago. Y aquí surge ya una divergencia. El ex procurador síndico del municipio, en ese entonces el doctor Tapia, argumenta en un documento que él firma en diciembre de 2022 que el contrato establece que no es necesario que se entreguen en este caso las planillas corregidas y aceptadas por fiscalización para que haya el pago del dividendo, lo cual es sumamente preocupante. Imagínese usted que en un contrato no contemple que yo verifique con las planillas, porque usted sabe, la única forma de yo verificar el avance real de la obra es en las planillas, ¿no? Que es el documento que me certifica cuándo se ejecutó. Imagínese, firmo un contrato en el que me comprometo a pagar dividendos trimestrales sin que haya la verificación correspondiente, entera satisfacción del contratante de que se ha ejecutado la obra. O es un error gravísimo en el contrato o hay un error en el caso de la interpretación que hizo el ex procurador síndico. En ese momento la directora financiera encargada... El asunto es que él no puede interpretar nada. En ese caso la directora financiera se opone. No le es permitido interpretar absolutamente nada al procurador, solo tiene que cumplir nada más. Y por eso precisamente es que la directora financiera de ese entonces presenta igualmente un escrito en el que se opone a ese criterio jurídico y dice que no, que para poderse dar un pago tiene que haber entera satisfacción de parte del contratante y esto se verifica vía planillas y sugiere que esa consulta se eleve a la Procuraduría General del Estado, lo cual no se hace. Doctor, para ir así abreviando, está clarísimo las preocupaciones que ustedes tienen como fiscalizadores. En términos porcentuales, ¿cuánto estaría de cada lado, de cada administración municipal? ¿Cuánto le tocaría a cada uno? ¿En qué sentido, perdón? O sea, en todo lo que usted está narrando, de todos estos incumplimientos, abusos que usted narra, por eso va a la Fiscalía.
irregularidades, ¿cuánto va de cada uno? Bueno, las primeras graves irregularidades se dan durante la administración del ex alcalde, el ingeniero Bailón, primero por esta modalidad de contratación muy poco clara, ¿no? Por los vacíos que hay en el contrato original. Yeah. Luego viene ya la administración de la ex alcaldesa Picoita, donde se da algo que es lo más grave, que es la firma de un contrato complementario, que es el contrato complementario del contrato 104-2021, que se firma el 3 de abril de 2023, pero lo curioso es que en el contrato complementario se crea un anticipo que nunca estuvo contemplado en el contrato original. Imagínese usted, 19 meses después de que se firme el contrato original, se crea un anticipo de 3.8 millones de dólares aproximadamente. No consta. Primero, la ley de contratación pública no contempla la creación de anticipos como una de las causales para suscribir contratos complementarios, para empezar, de entrada. Segundo, se viola el principio de la libre concurrencia o competencia. ¿Por qué? Porque si yo, al principio, cuando saqué a licitación el contrato, hubiese dicho, estoy ofreciendo un anticipo de 3.8 millones de dólares, ¿cuántos más oferentes no hubiesen existido? Exacto. Y en esa licitación solo hubieron 2 oferentes, ¿no? Entonces yo de entrada saqué de competencia a muchas personas. Ahora, ese anticipo de 3.8 millones de dólares se paga el día 11 de mayo. Es decir, el jueves se hace el pago y se acredita el día viernes, el último día en funciones de la anterior administración. Bueno, eso se critica mucho, a pocas horas de que se vaya. Claro, pero eso es un tema de opinión. Claro. ¿No? Yo no sé si eso sea un tema de hecho, de derecho, o sea, es la alcaldesa puede hacer lo que quiera hasta el último minuto. El problema en realidad es que no existía la certificación presupuestaria previa a la suscripción del contrato. Eso es otra cosa. Nosotros sabemos que en la contratación pública, si yo suscribo un contrato que implique erogación de recursos de mi institución, tengo que tener una certificación presupuestaria, ¿no? Esa certificación presupuestaria se emitió un mes después de que se había firmado el contrato. Y eso es gravísimo. Claro. Y nosotros tenemos obviamente toda la documentación. Ya, hasta ahí vamos con la anterior. ¿Qué parte le toca a la actual? La actual administración, y el alcalde lo dijo públicamente, él iba a terminar el contrato, iba a dar por terminado unilateralmente el contrato, iba a cobrar las multas y demás. Hasta el día de hoy eso no se ha ejecutado. Nos preocupa bastante, obviamente. A la fecha se han pagado hasta el mes de agosto se habían pagado 5 dividendos. Entiendo en estos días se canceló el 6º dividendo a la empresa. Hemos pagado con ese anticipo del contrato que se generó con el contrato complementario, hemos pagado hasta la fecha 3 millones de dólares más de lo que debió haberse cancelado realmente según lo que establecía el contrato. En esta administración lo que se hizo fue pagar el último dividendo que estaba pendiente, que era el 6º dividendo, pero no se aplicaron las multas y no se han tomado acciones ni con la Procuraduría General del Estado ni de forma unilateral del municipio para analizar el tema de si cabía o no la terminación de este contrato complementario al menos. Es decir, este alcalde o esta administración también les da trabajo a ustedes. Sí, repito, el alcalde, al menos en la sesión de cabildo en la que presentamos públicamente esto, se mostró muy abierto a todas las recomendaciones que hicimos y demás, pero en la práctica, hasta la fecha, nosotros no hemos visto que eso se haya concretado en acciones y eso nos preocupa sobremanera. Al alcalde debería preocuparle muchísimo porque le quitaron ustedes. Le quitaron 3.8 millones de dólares que le correspondían a esta administración para ejecutar obra hasta el final del año. Y cuando se aprobó, cuando pasó el presupuesto de este año, tenía solamente 3.6 millones de dólares para inversión en obra pública, es decir, le quitaron más del doble, o le quitaron el equivalente a todo lo que tenía en la actualidad para ejecutar obra. ¿Y de dónde va a sacar para compensar eso? Esa es la pregunta. Y eso debió haberse. Ojo, en el contrato original dice, cuando se detecte que hay un pago irregular al contratista, se exigirá la devolución de la totalidad de esos fondos más el máximo interés posible vigente a la fecha. Esa gestión no ha hecho la no se ha realizado y eso nos preocupa sobremanera. Porque, repito, son recursos de los lojanos. Imagínese usted, nosotros hemos pagado más de 3 millones de lo que a la fecha debió haberse pagado, solamente haciendo números de forma súper sencilla. La tasa de interés a la que la empresa nos presta el dinero para ejecutar la obra es el 4.49%. Si esos 3 millones nosotros los hubiésemos metido, por ejemplo, en una póliza, en una de las cooperativas de aquí que paga más del 8% de interés anual, hubiésemos obtenido más de $400,000. Entonces hay un perjuicio grandísimo al Estado por cómo se están utilizando los recursos y habría que ver al final cuánto nosotros en intereses hemos recuperado, entre comillas, que es la argumentación de la ex administración sobre este tema. Pues estamos hablando que las 3 administraciones han incurrido en situaciones anómalas, por decirlo menos, es decir,
a ustedes les están dando mucho trabajo, las tres administraciones. Sí, esperamos que la administración actual ejecute efectivamente lo que ha dicho, al menos en el discurso ha sido muy clara, ha estado muy a favor del informe que nosotros hemos presentado. Hasta la fecha no hemos visto resultados, esperemos que simplemente sea por motivos de las demoras en la argumentación legal y demás cosas que deban realizarse, pero sí esperaríamos nosotros que se tomen ya acciones correspondientes, repito, no porque haya algún tipo de persecución anteriores a administraciones, a contratistas y demás, eso realmente no tiene absolutamente nada que ver. Lo que aquí nosotros estamos buscando es precisamente esa palabra que usted dijo al principio, justicia, que se utilicen los recursos del pueblo de Loja, porque esto no es del alcalde, de la exalcaldesa del municipio, no, este dinero es de las y de los lojanos y sirve para obras que hubiesen sido muy útiles para toda la ciudadanía, no solamente dentro de la parte urbana de Loja, sino también en las parroquias rurales. Ya, muy bien. Había otro punto que debíamos tratar con usted, economista, para abreviar. Sí, por supuesto. Otro punto crucial que es una investigación que está en proceso actualmente y que le estoy llevando yo también como parte de la fiscalización que realizo y como delegado del Cabildo ante el directorio de GEDES, es cómo se ha venido manejando esta empresa pública. GEDES es una empresa pública, gestión y desarrollo, que se encarga de la administración de algunas de las áreas estratégicas que tiene el municipio de Loja. Hablo, por ejemplo, del parque industrial, hablo de terminal terrestre, del proyecto de Zona Rosa y del puerto seco, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos visto algo sumamente preocupante. Es una empresa pública que en los últimos 3 años había acumulado pérdidas de cerca de $210,000, es decir, pérdidas en el orden de cerca de $70,000 anuales. Si nosotros creamos una empresa pública, para empezar, es para que ejecute algunas acciones que directamente el municipio no puede hacer, pero además es una empresa. La lógica de toda empresa es el producir utilidades. La ganancia. Por supuesto, claro. Exactamente. Y esta empresa, teniendo a su cargo algunas de las áreas de gestión más importantes del municipio, no ha sido capaz de generar utilidades, sino más bien de generarle gastos y de ir acumulando pérdidas. ¿Cómo se han ido solventando estas pérdidas que son por el gasto corriente que tiene la empresa? Vendiendo los lotes que se tienen en el parque industrial para ir cubriendo ese hueco que se va haciendo. El problema es que estos lotes se han ido vendiendo sin una valoración correcta del terreno. En el parque industrial nosotros tenemos aproximadamente unas 14 hectáreas. La primera etapa son unas 8 hectáreas. El valor del metro cuadrado era aproximadamente de $30. Bueno, algunos años atrás, sin todos los servicios básicos y demás. La segunda etapa se han vendido en un promedio de $60 y la tercera etapa en un promedio de $85. ¿Cuál es el problema gravísimo? Que recién la nueva administración, y bueno, tal como critiqué a la administración actual hace un instante, en cambio en este caso sí debo reconocer que ha hecho un trabajo importante a través del nuevo gerente y de cómo se han manejado las cosas, por ejemplo en GEDES, se hizo ya una valoración, cosa que no se había hecho. Imagínese usted, se estaban vendiendo lotes sin tener un avalúo correcto de cada uno de ellos. ¿Y se puede hacer eso así de manera tan impune? No se debería, por supuesto. Una vez que tengamos ya finalizado este proceso, usted sabe, el proceso de fiscalización no es solamente ir a hablar y sacar alguna nota, ¿no? Sino tener toda la documentación correspondiente y demás. Una vez que tengamos esta documentación, la presentaremos igualmente a las autoridades de control, porque, por ejemplo, nosotros estamos dándonos cuenta que en promedio la valoración de los terrenos que se ha hecho ahora es de $130 el metro cuadrado. Imagínense esa diferencia, de $85 a $130 por metro cuadrado. Y eso es gravísimo, ¿no? Nosotros hemos tenido una empresa pública hiper ineficiente, que estaba acumulando pérdidas de $70,000 al año, y encima para lograr poner un parche en ese hueco, hemos estado vendiendo los lotes del parque industrial a precios completamente fuera de hora. Le decía a un amigo nomás ayer, economista, pero créame, ayer le decía, no quisiera ser argentino ni peruano, no, jamás, porque este país yo lo amo entrañablemente. Pero a veces le decía que quisiera ser como los periodistas argentinos y peruanos, para decir todo. Ellos son mucho más sueltos, más abiertos, hay más libertad de expresión allá. Y aquí nosotros lo sabemos, quienes se enriquecieron en todo lo que usted ha mencionado, nosotros sabemos. Por eso yo acuño mi modesta y humilde frase, ¿no? ¿Por qué no me condenarán por todo lo que callamos, o que callo al menos, y no por lo que decimos? Qué terrible es eso. Pues dices, pierdan las empresas, pero si supieran ustedes quiénes son los que ganan, es que ahí viene el asunto. Y nosotros lo sabemos. No voy a decir, todo el mundo lo sabe. Mentira. Muy pocos sabemos esas tonterías que nos ponen en riesgo, más bien por el hecho de saberlo. Pero muy bien, avancemos, entonces se está corrigiendo eso.
el parque industrial se está corrigiendo, los precios al menos que estaban vendiéndose ahí a la Bartola, ¿no? Pues linda la cosa, ¿no? Por eso que funcionarios públicos que salen muy ricos, como ustedes ven, de instituciones públicas, ustedes no entienden por qué, cómo se puede ser rico en una institución pública si gana un sueldo. Los sueldos no alcanzan para hacerse ricos. Y vean ustedes cómo se hace eso en nombre del pueblo, de la democracia y del respeto a la autoridad. Dejamos hacer y dejamos pasar todo esto. Sí, completamente de acuerdo. Es muy preocupante esto, ¿no? Evidentemente no puedo todavía establecer de forma categórica todos los problemas que han existido porque es una investigación que está en curso. Me he permitido mencionar algunas de las cosas que se han ido identificando de momento, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Y repito, ya cuando exista el momento de establecer responsabilidades tendrán que ser las autoridades de control las que lo hagan, ¿no? Nosotros como Comisión de Fiscalización lo que hacemos es recabar todas las pruebas que podemos identificar, presentarlas de manera ordenada, documentada, sistematizada y son las autoridades de control las que tienen que tomar las decisiones. Ya. Pero eso implica que también tenemos que estar observando lo que hacen las autoridades de control. No implica que nosotros nos encargamos de dejar algo en Fiscalía, en Contraloría y nos olvidamos de eso. Exacto. Tenemos que estar ahí pendientes. Sabemos que hay procesos, por ejemplo, de fiscalización de anteriores cabildos que se han quedado allí y no han producido ningún resultado, ¿no? Sí, pues hay que observarlos para que no nos obliguen a decir, se han comido 5 bodegas de arroz y no han hecho nada. Pero no, lo importante es que haya resultados, es lo que hablábamos más temprano. Economista, 2 asuntos así para concluir. Y volvemos al tema inicial, pero así de la manera más sucinta posible. Entonces, Simar sigue, se queda, se va, le paralizan, le obligan a pagar. ¿Qué hacen con eso? Bueno, nosotros emitimos algunas recomendaciones. La primera era hacer llegar a las autoridades de control, segundo, que se considere en el tema de las multas y tercero, que se analice si es que realmente el secundario complementario era legal o si tenía que demandarse la terminación y tenía que hacerlo esto la Procuraduría General del Estado. Nosotros presentamos ese informe el mes anterior, lo hicimos de manera pública, hemos entregado a las autoridades de control, pero la actual administración no hemos visto que haya tomado ninguna resolución con base en eso y eso sí nos preocupa, ¿no? Porque repito, el alcalde debería ser el más preocupado, lo dejaron sin 3.8 millones de dólares que él debía tener para ejecutar este año. Y obviamente eso repercute en la imagen de su administración porque no puede hacer toda la obra pública que quizá pudo haber ofrecido en campaña, ¿no? Entonces, él debería ser el más interesado en el caso y no hemos visto todavía que se hayan tomado acciones. Repito, no quiero pensar mal, quiero pensar que se está haciendo toda la estrategia legal y demás para ese tema, pero nos preocupa. Buenos días, única y última llamada. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctora Ponte y a su invitado. Es muy triste escuchar lo que se dice, lo que se hace y se ha hecho con los dineros del pueblo. Eso el señor que está ahí debería investigar desde tiempos del señor Bailón y también investigar a ciertos personajes que trabajaron junto a él, como el chofer del señor del finadito Bailón. El chofer y el hijo que eran enlace directo con la compañía Simar. Eso por favor que se investigue. Muchas gracias. Bien, bueno, por supuesto, este no es el último caso de fiscalización que vamos a hacer, es el primero que hemos hecho por la magnitud que tiene, ¿no? Por la cantidad de recursos que están comprometidos. Enorme, sí. Pero hay muchas otras obras que se tienen que observar. El mismo contratista tiene, por ejemplo, la obra de asfaltado del parque industrial hasta llegar a Sauces Norte, que son otros 4,5 millones de dólares que están en ejecución. También tenemos que observar, por ejemplo, lo que se ha hecho en la avenida Santiago de las Montañas. La longitud es de 1.2 kilómetros. ¿En qué parte del mundo se otorgan 8 meses de plazo para ejecutar el asfaltado de 1.2 kilómetros de vía? Por supuesto, había que hacer cambio de tuberías, del sistema alcantarillado. Más. Pero está hablando en serio, 8 nomás. 8 meses para asfaltar 1.2 kilómetros. Porque ya tratamos ese tema, pero a mí me dijeron más. Y nosotros que no sabemos del tema, igual nos atrevimos a decir, no sé de qué parte del mundo se le da tanto plazo a una empresa para que haga eso. Imagínese usted. Tremendo daño que causan a la ciudad. Y la parte oriental está enterita ahí. Sí, por supuesto, solamente la que está la parte más baja es la que se ha terminado y falta la parte más alta, ¿no? Claro. Y eso nos preocupa hartísimo. Y claro, pero también consta la parte oriental. Sí, ¿no? sí, es de los dos sentidos. Una vez que se resuelva el uno pasará al otro. Ya, muy bien. O sea, otra eternidad ahí. Sí, por supuesto. Ya le digo, o sea, imagínense en qué parte del mundo se dan 8 meses de plazo para asfaltar un poco más de 1 kilómetro de vía. Le voy a hacer una última pregunta así, para que más bien
usted vea cómo la puede resolver. Porque qué manera a veces de difundirse a través de los pasillos de las cafeterías. Que los concejales le están armando ya la casita al alcalde porque habría incurrido en serias irregularidades y que podría costarle la destitución. ¿Es cierto eso? ¿Hay un indicio? Usted me va a decir, no sé, cualquier investigación que se haga, si una investigación que se inicia arroja como resultado una posibilidad de una destitución a él o a cualquier autoridad, pues lo vamos a hacer. ¿Es cierto eso o no? Bueno, se presentó una denuncia que la presentó la ex comisaria de Ambiente, la presentó tanto ante la Fiscalía. Pero aparte de eso, en serio que aparte de eso, le estoy preguntando, independientemente de esa denuncia que la hace pues una ciudadana, digamos, es una ciudadana, sí. Porque ya está afuera, ya no es ni comisaria ni es concejala. De las investigaciones que ustedes están desarrollando y que están encontrando novedades, ¿se puede desprender algún rato la posibilidad de una destitución al señor alcalde? Si es que se determina, no solamente el alcalde, sino cualquier funcionario público, hasta nosotros mismos como concejales, si es que en alguna investigación se determina que efectivamente se han incurrido en las causales para destitución que constan en el COTAD, pues habrá que proceder. Repito, no es que haya alguna mayoría, alguna minoría intentando destrozar la actual administración. De hecho, al menos hablo personalmente, la intención ha sido siempre apoyar al alcalde. No hemos recibido, sí, la misma voluntad con la que nosotros hemos tratado de apoyar a la administración. Nadie creo que ha recibido del señor y eso alcalde. Es criticable. No lo digo aquí porque está en los medios, lo hemos dicho públicamente en las sesiones de Cabildo, ¿no? Sí, sí. Quizá los funcionarios que están a su alrededor no han permitido ese acercamiento, en el que, repito, o es a la inversa, sí, o él ha ordenado que los funcionarios no colaboren hemos tratado de apoyar, pero es una especie no hemos recibido esa... ¿Quiere que le diga una cosa? El municipio lo ha convertido en una especie de autarquía el señor alcalde. Qué complicado. Él cree que es una autarquía y en estos tiempos no se puede sobrevivir así. Rapidísimo, porque hay muchos mensajes. Le preguntan, ¿qué sabe usted del incremento del alza de pasajes? Ese es un problema que de forma irresponsable lo han ido botando la pelotita, como se dice popularmente, ¿no? Desde 2000, ¿sabe por qué le digo? Porque desde 2021 se ha ingresado ese tema, se han realizado estudios e inclusive han existido socializaciones ya de parte del cabildo anterior que muy poca gente conoció, ¿no? Entonces supuestamente estaba todo listo para que se dé el incremento de los pasajes. Ahora la actual comisión de transporte está analizando el tema, nos presentará un informe porque eso tiene que pasar 2 debates de cabildo para que se apruebe o no. Hay que reconocer 2 realidades. La primera es que obviamente los transportistas al ejercer una función, al prestar un servicio, tienen todo el derecho a demandar que se incremente el precio por el hecho de que ha subido, por ejemplo, el precio del diésel, de los insumos, que la cantidad es complicada, de personas no... los jeroglíficos hace 4.000 años en Egipto. Y por otro lado, la ciudadanía también está en pleno derecho de exigir que no se suba por el hecho es un forcejeo. Sí, la situación económica actual no lo permite. Están ustedes. Exacto. La idea nuestra es que logremos encontrar un balance, que entre las 2 posturas haya un punto de encuentro. Nunca jamás lo encontrará. Esperemos que sí. Ese es un desafío y ese es un reto importantísimo. Tomará en cuenta que a veces también la autoridad, el pueblo mismo, le otorga autoridad. Solo el pueblo da la autoridad. Exactamente. Créame, solo el pueblo. Y una vez que se tiene esa autoridad, se deben tomar decisiones. Por supuesto. Para abajo, para arriba, para al frente, para atrás, pero hay que tomar las decisiones y no dilatar mucho. Y no dilatar mucho porque eso también es una forma de maniqueísmo político. Por supuesto. Que ya no debe ser permitido. Que es precisamente lo que yo criticaba al principio, ¿no? Cuando debieron tomar esa decisión, se lavaron las manos y fueron pasando la pelotita al que venía. Gracias, economista. Muy agradecido por su sutil presencia esta